Pues en el video de hoy, de tú a tú y así como amigos, te voy a revelar 5 objetivos que me he trazado para este 2022 y que estoy seguro que pueden ayudarme muchísimo a mi desempeño profesional. Y si me pueden ayudar a mí, pues lo más seguro también te pueden ayudar a ti. Así que acompáñame a ver de qué se trata. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. Pues el año apenas recién comienza, estamos en 2022 y básicamente todos los años yo trato de encontrar esas áreas en las que puedo mejorar y esas habilidades que me pueden hacer mejor que el año pasado. Así que después de un periodo de autoanálisis y autocomprensión, he encontrado 5 habilidades o 5 objetivos que yo entiendo que mejorándolos pueden ayudarme a ser mejor profesional, a aumentar mi desempeño y mi calidad de estudio. Simplemente quise compartirla porque si me puede ayudar a mí, pues lo más seguro también te puede ayudar a ti. Así que empecemos de inmediato. Número 1, hay que aprender un lenguaje de programación. Muchas personas dicen si es necesario o no es necesario. Personalmente considero que no es necesario saber programación, pero sí estoy de acuerdo en que saber desarrollar te puede dar un boost, un punto extra y mejorar muchísimo tus habilidades. Y es que entre las ventajas que tenemos al saber desarrollar, pues primero podemos crear nuestras propias herramientas. Segundo, podemos mejorar las ya existentes o adaptarlas a algo que necesitemos en el momento. Saber programar nos puede ayudar también a acelerar procesos y a automatizar cosas que por lo general uno hace de manera repetitiva. Es decir, podemos construir herramientas que nos ayuden a eficientizar un poco los procesos que realizamos en el día a día. Sin mencionar que saber desarrollar, dedicándote a esto de la ciberseguridad, te da un punto extra ante las empresas y te hace un poco más atractivo, mucho más atractivo. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Ok, entonces, ¿por cuál lenguaje me decido aprender? Pues yo me voy a ir por la vieja confiable y es que Python es la mejor opción para aprender a programar. ¿Por qué? Porque es sencillo de leer, es sencillo de escribir, tiene muchísima documentación, tiene librerías casi para cualquier cosa que se te ocurra. Y qué decirte, actualmente se utiliza para inteligencia artificial, ingeniería de datos, blockchain, machine learning, data science y casi cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Pues el segundo objetivo para este 2022 es adentrarme en lleno en lo que es la preparación académica en el mundo de la ciberseguridad. Como ya he dicho en muchos live streams y en videos, yo he aprendido de una manera autodidacta, lo cual no está mal. Pero aprender de manera autodidacta tiene un problema y es que tarda muchísimo tiempo porque tienes mucha información, por lo general desorganizada, y esto te lleva a perder tiempo tratando de organizarla, sin mencionar que te deja baches que luego, claro, en el día a día tú vas aprendiendo cosas nuevas y tapando esos baches. Así que este año pienso volcarme en lleno a lo que son quizás algunas certificaciones de ciberseguridad, como también a los estudios universitarios, es decir, conseguir un grado de ingeniería en ciberseguridad. ¿Y qué ventajas tiene a esta altura de juego sacarse una carrera universitaria en ciberseguridad? Pues en mi opinión, y por la razón que lo voy a hacer, es porque primero te da unas bases sólidas en este sector de ciberseguridad. Si bien uno puede aprender de manera autodidacta tomando de aquí y de allí, cuando tienes una ingeniería, cuando tienes un grado en ciberseguridad, tienes una base muy sólida sobre la cual ir construyendo bloque por bloque. Segundo, tener una carrera universitaria en ciberseguridad te ofrece un aval o un cierto tipo de garantía a las empresas o a los clientes que te contratan, porque vaya, tienes un grado. Y aunque si bien las empresas buscan, al final lo que buscan son competencias y experiencia en el personal que contratan, tener un título te hace muchísimo más atractivo y te da ese boost que todos estamos buscando para poder sobresalir y poder escalar en este sector de la tecnología. El único punto como en contra que yo le veo a lo de hacer una carrera universitaria es que se queda obsoleta muy rápida. ¿Por qué? Porque por ejemplo si una carrera tarda 4 años, ciertos conocimientos se van quedando obsoletos porque la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. No es imprescindible tener un título, pero sí es recomendado. Pues este año me vuelco de lleno a esta parte de los estudios universitarios. Ahora vamos con las certificaciones. También voy a hacer unas cuantas certificaciones porque las certificaciones tienen ese sazón, esa cosita. Porque al estar más actualizada, por lo general las certificaciones se renuevan con mucho más frecuencia que un pensum universitario. Los conceptos que vamos viendo en algunas de estas certificaciones son muy útiles. Básicamente las certificaciones que más atractivas para mí son todas las que se refieren a lo que es pentesting, hacking ético y análisis forense. Las hay muy buenas de Easy Council, las hay muy buenas de Offensive Security, también las hay de CompTIA. Así que pienso complementar los estudios universitarios pues con algunas certificaciones que puedan hacer la mezcla perfecta.
perfecta. Como un pequeño tips extra, también debo decir que las empresas, además de buscar competencias, buscar títulos y buscar certificaciones, últimamente están muy interesadas en que los especialistas en ciberseguridad tengan conocimientos en aspectos legales. Sí, porque hay un tema de esto de la legalidad, del cumplimiento y de la gobernanza, de las regulaciones a veces gubernamentales, este tipo de cosas. Entonces, si el analista de ciberseguridad tiene ciertos conocimientos en cuanto a materia legal, claro, no es que sea abogado, pero que tenga conocimientos de leyes, sanciones y este tipo de cosas. Esto lo hace muy atractivo. Punto número 3. Aumentar mis hábitos de lectura. No importa el tipo de libros que leas, realmente tener unos buenos hábitos de lectura te ayuda muchísimo. Yo en lo particular ya tengo el hábito de lectura. Realmente lo que yo quiero es aumentar la frecuencia con la que leo. Es decir, aumentar la cantidad de libros que leo al año. Okay. Por lo general, un libro me suele tardar en promedio 2 meses. Entonces quiero aumentar y me puse como meta leer 2 libros cada 3 meses. Es decir, por cada trimestre del año debo haber leído 2 libros. ¿Por qué? Porque 2 libros cada 3 meses resultan en 8 libros al año. Y la lectura tiene un factor muy importante y es que te aporta beneficios a nivel cognitivo. Primero, favorece la concentración, porque cuando estás leyendo obviamente tienes que de cierta forma aislarte del entorno para poder entender lo que estás leyendo. Segundo, fomenta la imaginación. No es lo mismo ver una película que leer un libro. ¿Por qué? Porque mientras lees el libro, tu cerebro está trabajando y tu imaginación está funcionando y estás dibujando los paisajes, los personajes, los sonidos y todo lo que está ocurriendo, lo estás dibujando y lo estás conceptualizando en tu mente. Entonces, leer explota esa parte de la imaginación. Tercer beneficio de la lectura es que mejora nuestra oratoria. ¿Por qué? Porque la lectura, además de aumentar tu vocabulario, aumenta tu capacidad de expresarte. Cicerón decía, hablar no se aprende hablando, se aprende leyendo. Y algo muy importante, tener un buen hábito de lectura incrementa los valores de disciplina y perseverancia. ¿Por qué? Porque por lo general las personas dicen, bueno, yo leo con el tiempo que me sobre, y eso nunca sucede. Realmente tienes que apartar un momento del día, un tiempo en el día, específicamente para la lectura. Entonces, si la lectura nos aporta concentración, mejora la imaginación, mejora tus niveles de oratoria y te aporta disciplina y perseverancia, pues yo decidí leer 2 libros cada 3 meses en este 2022. Y en el punto número 4 les voy a mencionar algo que quizás no se esperaban escuchar, y es que en este 2022 voy a mejorar mi condición física. ¿Por qué? Porque practicar ejercicio, además de tener un impacto positivo en el cuerpo, también tiene un impacto positivo, es decir, mejora muchísimo tu calidad de aprendizaje, mejora muchísimo tu calidad de retención de la información, mejora tu estado anímico y emocional, tienes menos probabilidades de sufrir depresión o ansiedad, sin mencionar que mejora muchísimo la autoestima. Y el punto número 5, que viene muy de la mano con lo que es el punto número 4, es mejorar la alimentación y los hábitos de sueño. Todos sabemos que la alimentación influye muchísimo en el aprendizaje. Como yo lo que quiero es mejorar mis niveles de estudio, así como mejorar mi concentración, mi disciplina, es necesario alimentarnos bien, es decir, tener una alimentación balanceada entre proteínas, carbohidratos, una buena ingesta de agua, y todo eso acompañado con mejorar nuestros niveles de sueño. Y es que dependiendo de factores como tu edad, tu cultura, tus hábitos, algunas personas duermen 8 horas, otras personas como yo apenas dormimos 5 horas, otras duermen incluso menos. Entonces no estamos hablando de quizás de la cantidad del sueño, sino de la calidad del sueño. Dormir bien está comprobado mediante estudios que incrementa muchísimo tu potencial, te permite aprender mejor, mucho más rápido y retener información, así como deducir. Deducir, la deducción es muy importante en esto de la ciberseguridad porque debes conectar conceptos y tratar de hacerte una idea de lo que está pasando. Entonces el punto número 5, mejorar la alimentación y la calidad del sueño. Entonces, resumiendo, para este 2022 me comprometo primero a aprender un lenguaje de programación, en este caso Python. Segundo, volcarme a lo que son la preparación a nivel académico, tanto universitario como de certificaciones. Tercero, leer 8 libros al año. Estos son 2 libros cada 3 meses. Cuarto, mejorar la condición física, y para esto me voy a inscribir en un maratón de 5 kilómetros que voy a hacer en abril. 5 kilómetros, abril. Y número 5, mejorar la alimentación y la calidad de los niveles de sueño, es decir, aprender a dormir mejor, a descansar mejor. Y creo que logrando estos 5 objetivos voy a mejorar muchísimo en mi desempeño profesional y en mi desempeño de estudio. Así que si me puede ayudar a mí, pues yo creo que también te puede ayudar a ti, y esa fue la razón de crear este video, tratar de compartir estos 5 objetivos
que yo me he propuesto y ver si alguno de ellos resuena en ti, o si alguno de ellos va acorde con lo que tú buscas o con lo que tú necesitas, que puedas tomar alguno si entiendes que te es favorable. También puedes incluir los tuyos propios. En la descripción quiero que me dejen cuáles son sus objetivos para este 2022 y podamos comentarlos y podamos hablarlos y podamos ayudarnos unos a otros. Y este fue el video de la semana. Espero sinceramente haberlos ayudado. Espero que alguno de mis objetivos resuene y les digan, bueno, también yo quisiera eso, y lo puedan tomar y me puedan comentar qué tal les fue. Yo soy Juan Michel y esto fue Ciberseguridad Comprensible. Hasta el otro video.